Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es el estudio del movimiento de los cuerpos importando las causas que lo originan. Aquí en la dinámica, recuerda que es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero importando las causas que lo originan. Aquí, chicos y chicas, a diferencia de la cinemática que estudiamos anteriormente, que es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero sin importar las causas que lo originan. Aquí el objeto se mueve. Por ejemplo, una pelota. Esa pelota va a llegar a una portería, ¿sí? Esta pelota puede llegar en forma rectilínea o puede llegar en forma parabólica, pero no me importa quién o cómo fue movida esta pelota. Se movió y describió un movimiento y dependiendo de cómo es la trayectoria de ese movimiento es el tipo de movimiento que estamos trabajando. Ahora, si me interesa cómo fue pegada, golpeada, si fue el jugador super guau de esta zona o del país, ¿sí? Entonces ahora ya necesito aplicarle una fuerza determinada, un impulso determinado, ajá, para obtener una velocidad inicial con un ángulo determinado para que pueda llegar al alcance que yo estoy pidiendo, que es lo que vimos en clases pasadas. Entonces, necesito saber qué es fuerza, qué es masa y qué es peso, ¿ok? Entonces, vamos a ver esos conceptos. ¿Qué es la fuerza? Porque voy a aplicar una fuerza. Estoy trabajando fuerzas. Fuerza es todo aquello capaz, todo aquello capaz de producir un movimiento, ujú, una deformación, detener el objeto o modificar la forma del objeto. Ahora, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud? Todo aquello capaz que puede ser medido. Eso es una magnitud. ¿Ok? Todo aquello capaz de ser medido. Por ejemplo, ¿yo puedo medir la temperatura? Sí. ¿Con qué? Con un objeto, con un instrumento que se llama termómetro. ¿Yo puedo medir la masa de un objeto? Sí. Entonces es una magnitud. Ajá. ¿Y con qué mido la masa? Con una báscula. Ajá. ¿Con qué puedo medir el tiempo? El tiempo es una magnitud, es cuantificable. Entonces, por lo tanto, es una magnitud. Puedo medirla y la mido con un cronómetro y así sucesivamente. Entonces, yo tengo dos tipos de magnitudes, que es la escalar y la vectorial. La escalar es aquella que tiene la magnitud, por ejemplo, 3 y su unidad, centímetros. Ajá. A lo mejor son 5 es la magnitud y la unidad que son los segundos. Y la vectorial es aquella que tiene tres características: magnitud, dirección y sentido. ¿Ok?
Entonces vamos a tener esas tres características que son las tres características principales de un vector. Ahora, vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Para poder hablar de las leyes de Newton necesito saber qué es masa y necesito saber qué es peso. La masa es una magnitud escalar. Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Ok? Entonces, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Sus unidades son los kilogramos. Ahora, ¿qué es el peso? El peso es la masa que está afectada por la gravedad. Y sus unidades son newtons. Entonces, la masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. Para que yo pueda calcular el peso generalmente lo ponemos con la letra W, dependiendo del libro que utilices de cabecera, puede ser W o puede ser P. Cualquiera de las dos está correcto. W se refiere a cuando estamos hablando en inglés, que es weight, y P por español, que es peso. Entonces es masa por gravedad. Esa es la fórmula para obtener el peso. Masa por gravedad. La gravedad, acuérdate que lo vimos en cinemática, que la gravedad vale 9.81. Entonces, voy a poner 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto, masa, que son kilogramos, y la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, me da el newton. Muy bien, con esto iniciamos el tema de dinámica. Espero que haya quedado entendido estos conceptos principales y nos vemos en el siguiente video.